O turismo é colonialismo. El turismo es colonialismo. De esto es lo que voy hoy a hablar. El turismo es colonialismo. Colonialismo no es abusar de la colonia. No, colonialismo es más o menos, viene a ser como una usurpación de una identidad, ¿no? De una identidad de un pueblo, de una ciudad, de un país, de una región, de una comunidad, en base a por parte de elementos ajenos, ¿no? Extraños a ese grupo. Esta es la conclusión a la cual he llegado. Bueno, este lema lo vi yo estando en Galicia, lo vi en alguna pintada, ¿no? O turismo es colonialismo, ¿no? Y a mí, en principio, eso me chocó mucho, ¿no? Digo, estos locos nacionalistas, independentistas, se meten con todo, ¿no? Le dan vueltas a todo, ¿no? En principio me pareció algo chocante y absurdo, ¿no? Ese tipo de... Pero después, pensándolo bien, realmente en esto tienen razón. El turismo es colonialismo, es una usurpación, una jerarquía que se establece, en la cual pues, aquellos que son colonizados interpretan un papel servil hacia los invasores, que en este caso no aportan absolutamente nada, ni tienen interés, por eso son turistas. Ir de tour es ir a pasearse, ¿no? Como dicen en el Camino de Santiago, ¿no? Que etiquetan de turigrinos, y turigrinos vienen de turistas, a aquellos que no tienen devoción, ni vocación, ni interés, ni cultural, ni social, ni espiritual, ni en ningún sentido, en ningún aspecto. A ellos pues los llaman turigrinos o turistas. Los turistas no se interesan por nada. Yo cuando vivía en Salou, por ejemplo, veía esas masas de turistas y ellos no les interesaba nada, ni ir a un museo, ni visitar una catedral, ni interesarse por Cataluña o por España. No les interesaba nada, en absoluto. Iban a donde se les llevara. Ellos pagan y ya te llevan para aquí y para allá. Los turistas es una cultura de la evasión. Y esa es la intromisión. Usurpar a una comunidad, a un pueblo que tiene una cultura determinada, y a cambio no de lo que impone otro invasor, como pasaba con los romanos, o con los españoles, o con los fenicios, o con los cartagineses, o con los musulmanes, o con los que fueran. A lo largo de la historia, un pueblo invade a otro, una cultura es sustituida por otro. En este caso no es que una cultura sustituya a otra, es que la evasión, el vacío, la nada, el desinterés sustituye a una cultura. Por lo tanto es algo todavía peor. Es decir, la palabra colonialismo se le queda corta. Que el turismo sea colonialismo no significa que tengamos que tener reproche en nuestros semejantes que etiquetamos de turistas. No significa simplemente evaluar un hecho, un gasto, algo que acontece, no tenerle aversión por nuestros semejantes, que son nuestros hermanos, que son nuestras hermanas. Ama al prójimo como a ti mismo. Los que etiquetamos de turistas siguen siendo nuestros semejantes. Por lo tanto, no nos equivoquemos. No es incitar a la violencia contra nadie, ¿no? Es defender, y es esto a lo que voy. Yo defiendo que la gente viaje, porque somos viajeros. Ahí tenéis mi vídeo que titulé Somos nómadas. Somos viajeros por el mundo. Viajar, interesarse por otros pueblos, por otras culturas, que son las de nuestros semejantes. Eso es algo natural, eso es algo positivo, eso es algo auténtico. Lo que no lo es el turismo. El turismo es evasión, el turismo es negocio. Los que están detrás del negocio del turista no aman a sus semejantes, aman el dinero de sus semejantes. Por eso se montan negocios turistas, para ganar dinero. Es como ahora hacen con los gays y con la comunidad LGTB, ¿no? O como se les llame. Se montan hoteles, discotecas para ellos, pero es que les interesa de repente a estos empresarios se han vuelto amigos de los gays. ¿Quieren favorecerlo? No, lo que quieren es su dinero, por eso montan negocios para ellos, exclusivos para ellos, no les interesa otra cosa. Con el turismo es exactamente igual. Quiero
robarte tu dinero, quiero quedarme con tu dinero, por eso construyo hoteles, por eso construyo lugares de ocio. Y los que lo hacen normalmente sienten desprecio por su propio país, eso es importante subrayarlo. Los empresarios, los grandes empresarios del turismo sienten desprecio por los ciudadanos y ciudadanas de España. Los que aprecian son los extranjeros que tienen más dinero. Y como solo aprecian el dinero, pues eso ya les determina a despreciar a los ciudadanos y ciudadanas de su propio país. Entonces, bueno, como os comentaba anteriormente, yo defiendo la inclinación a viajar, que es natural en todas las personas. Un viajero no es un turista, un viajero tiene interés, vocación, devoción por conocer a sus semejantes, sean de Japón o de México, sean de Sudáfrica o sean de Holanda, da igual. Su corazón y su mente están abiertos a todos porque son las cosas de sus semejantes. Porque como hoy leía en algún artículo, decía una activista gitana que la globalización, que es un hecho evidente e imparable, no es incompatible con el mantenimiento, con preservar las costumbres, las tradiciones y el valor de una cultura determinada. Ambas cosas son perfectamente compatibles la una con la otra. Por lo tanto, esto de criticar el turismo no es abogar por el aislamiento, ¿no? El aislacionismo, ¿no? No es abogar por no abrirnos a otras culturas y a otros pueblos. Si lo hiciera una persona que no tiene vocación ni interés por los demás, pero en mi caso, no está bien hablar de uno, pero en mi caso yo llevo mi vida toda entera leyendo y cultivando e interesándome por la cultura de todos, de Latinoamérica, del lejano oriente, de los judíos, de los alemanes, de las tribus del África. A mí me interesa todo porque son las obras, porque son las culturas de nuestros semejantes. Por lo tanto, nada humano me es ajeno, como bien decía Marco Aurelio. Pero si critico el turismo es por el puro negocio. Y el turista o la turista son meras etiquetas. Su valor como persona está al margen del valor de esa etiqueta. Por lo tanto, no estoy fomentando el odio hacia esos nuestros semejantes. Lo que estoy subrayando esa cultura de la evasión que el turismo fomenta y manifiesta al mismo tiempo, ¿no? Y es evidente, aquí en España, donde se fomenta tanto el turismo, se evidencia la incapacidad para crear otro tipo de negocios que verdaderamente sean creativos, constructivos, positivos, que aporten, que verdaderamente produzcan, que no se trate de querer quitarle el dinero a uno que está en una jerarquía superior, que imaginamos en una jerarquía superior, porque viene de un país en el cual se gana más dinero. Eso es lo que hacen aquí en España. En Inglaterra, en Alemania, en Holanda ganan más dinero, pues me voy a montar unos negocios turistas para ver si les quito el dinero de más que ellos ganan. En eso consiste el turismo en España. Y las instituciones públicas se gastan millones y millones de euros en fomentar los negocios de estos personajes, de estos empresarios que no tienen aprecio alguno por sus ciudadanos, por sus ciudadanas, y por eso a menudo también los explotan con salarios bajos y con contratos que les obligan a trabajar muchas horas a cambio de muy pocos privilegios, ¿no? Y la situación a veces cercana a la marginación en el que están estos hombres y mujeres les hace que se sientan obligados a aceptar condiciones laborales que no son de recibo, que no son admisibles. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro mi punto de vista. Viajemos, abramos la mente, el corazón a todos. Somos viajeros, somos peregrinos, somos nómadas, pero lo que no es natural en nosotros es ser turistas. Ir de tour por el mundo sin interés por lo que vemos, sin interés por la cultura, por el baile, por la danza, por la literatura, por la arquitectura, por toda la creación que comparten nuestros semejantes de otros países y de otros pueblos. Por lo tanto, esta es mi conclusión. El turismo es colonialismo. El turismo es colonizar
incluso algo peor todavía, porque los colonos es verdad que imponían una cultura y suprimían otra, pero estos no imponen nada, imponen la evasión, el vacío, la nada. Es lo que vamos a ver ahora con el Mundial, ¿no?, de fútbol. ¿Qué es el fútbol? Nada, un espectáculo pobre que no tiene ningún interés. Por eso hay que fomentarlo y por eso el rey pues se hace la foto con este tipo de personajes, porque necesitan fomentar, incluso con dinero público, este espectáculo vacío, hueco y de poco contenido. Ellos no harán lo mismo con la ópera, con la zarzuela o con cualquier otro tipo de manifestación cultural o social que tenga un contenido aún mayor del que tiene este espectáculo rodeado de violentos, de ultraderechistas, que es el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, el turismo es colonialismo. Viajar es abrir la mente y es interesarte en todo lo que los demás, tus semejantes hacen, y eso te abre a ti mismo tu corazón, eso abre y te permite que te conozcas a ti mismo, porque tus semejantes no son ajenos a ti, nada humano me es ajeno, como os comentaba al principio. Entonces yo defiendo que viajemos, pero no puedo defender la evasión. Esto tiene que ver con el vídeo que justamente en este mismo sitio os hacía hace algunos días, ¿no?, de creatividad y evasión. La creatividad como algo natural en todos, natural, pero que tenemos que reconocer, cultivar y no permitir que ningún elemento obstruya esa creatividad natural en nosotros. Teníamos, como os comentaba, la creatividad y la evasión, que es la consecuencia de no reconocernos en esa creatividad. Y entonces tenemos que improvisar un sucedáneo, que lo hacemos a través de la evasión. Queremos evadirnos de la realidad porque la realidad nos incomoda. La realidad no nos hace sentirnos felices. Entonces, y a través de cualquier cosa, del turismo, por ejemplo, del fútbol, de la pornografía, de espectáculos violentos, evasivos, a través de esas actividades pasivas, compensamos esa falta de creatividad que nos estamos manifestando, ¿no? Pues esta es mi reflexión. El turismo es colonialismo. Si tú trabajas como he hecho yo también he trabajado para turistas, y han sido los turistas y turistas eran personas amables, educadas, respetuosas, pero no porque fueran turistas, sino porque eran nuestros semejantes, porque eran nuestros hermanos, porque eran personas a las cuales les movía el amor, la gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como turistas no eran absolutamente nada. Esa es una etiqueta que no significa nada, es una ofensa, y de hecho la gente se ofende cuando se les llama turistas, con el cual el turismo, incluso los propios que ejercen turismo, quieren esa palabra lejos de sí mismos. Los ismos son posiciones ideológicas, con lo cual turismo que termina en ismo pues ya tiene esa connotación negativa, exclusiva y excluyente, como todas las ideologías, como todos los ismos del mundo. El que forma parte de un ismo, catolicismo, socialismo, liberalismo, el que forma parte de un ismo está permanentemente enfrentado a los semejantes que no forman parte de ese ismo. Necesita estar enfocado en ellos para arraigar aún más en sí ese fanatismo, que a fin de cuentas es el único ismo. Todos los ismos se reducen a uno: fanatismo. El único ismo que une es el ismo que está por ahí detrás, que une a la península ibérica con Cádiz, la ciudad de Cádiz, la capital de Cádiz, con la península ibérica. Ese es el único ismo que tiene, pero ese tiene una T en medio, que no es la T de los ingleses, porque eso sería el T, sino que es la T que nos une, la T del trabajo, la T que es esa cruz en el cual la experiencia horizontal de la humanidad y la experiencia vertical de la divinidad nos permite reconocernos en esa integridad. El turismo es colonialismo. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.